La situación de Haití sigue tomando tintes muy preocupantes con las reservas que presentaron Rusia y China para una intervención en ese país caribeño, reservas que evidenciaron en su posición presentada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de una peligrosa arenga de Jean-Pierre Moïse, el guía máximo del partido izquierdista haitiano Petit Desalines, quien ha pedido a sus seguidores estar preparados y empezar a comprar machetes, seguro de que en su país ha llegado la hora de la revolución. Hablamos del tema junto al amigo y analista de política internacional Víctor Villanueva. Profesor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Siempre un placer, Roberto, estar aquí y a la orden plenamente. ¿Qué le parece todo a este panorama que he presentado, la posición de Rusia, China, a la no intervención, colaborar con la solución para Haití, pero sin la intervención, y esta posición del partido de izquierda en Haití? Bueno, sin lugar a dudas, que lo que significa que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esté abordando la cuestión haitiana, como ellos lo denominan en su agenda oficial, obviamente que es un punto de atención y ganancia para lo que significa buscar la paz y preservar cierta estabilidad que necesita este país. La postura que tiene Rusia y China hay que verlo en un contexto geopolítico que, aunque muchos puedan señalar, no tienen nada que perder China y Rusia, sí obviamente que tienen altos intereses en este país por distintas causales que se tratan inclusive fuera de la jurisdicción de la territorialidad de Haití. Me refiero al caso, por ejemplo, de que en puertos haitianos, por evidencia que se ven en distintos informes y sobre todo en testimonios que dan personas y empresarios haitianos que están vinculados al sector naviero, hay mucha vinculación de barcos y trasiego de mercaderías entre barcos venezolanos y barcos iraníes, por ejemplo, en este país. Pero también está el hecho de las alianzas que tiene Rusia con Irán, y eso representa un punto de interés para los iraníes, el hecho de contar con el status quo actual que está imperando en esta nación. Con el caso de China acontece lo mismo. Ante la premisa trazada por el gobierno de la República Dominicana de que no se establezca ningún tipo de dinámica de inversiones con China en determinadas áreas de interés de ellos, como las telecomunicaciones y los puertos, pues resulta que China ha mirado hacia Haití y desde Haití está impulsando distintas iniciativas de negocios en estas dos vertientes, tanto el sistema de puertos como también de telecomunicaciones, a pesar de que Haití no reconoce a China, sino más bien a Taiwán. Y esto obviamente que va a representar un punto de tensión en lo geopolítico desde la región del Caribe, porque entonces estaremos vinculando el territorio haitiano con lo que significa el espectro de Guantánamo y Cuba para el contexto geopolítico y las cercanías de frente a lo que significa el territorio o la jurisdicción de los Estados Unidos. Por lo tanto, una intervención norteamericana, una intervención avalada por un mandato de las Naciones Unidas, es una resolución que es Estados Unidos quien la impulsa junto con otras naciones que también tienen borradores de resoluciones, como es el caso de México, que ha presentado una. Estamos viendo que la postura de estas dos potencias, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, son uno de los 5 estados permanentes, junto con Inglaterra, Estados Unidos y Francia, y que desde ellos obviamente está buscando, tiene que contarse con el voto mayoritario de 9 de los 15 estados miembros, y que tienen que en esos 9 contar con los 5 permanentes, a lo que los tratadistas internacionales denominan la unanimidad de las grandes potencias. Es decir, por este caso de que ya estos dos países permanentes estén presentando reservas a una posible resolución que contenga un mandato, ya sea para imposición de la paz o establecimiento de la paz, mediante el Consejo de Estado Mayor del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conformado por los ministros de Defensa
de cada uno de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad. Entonces estamos viendo que no será posible por la vía del Consejo de Seguridad una solución de una intervención armada de la comunidad internacional, como lo ha solicitado quien actúa en condición de primer ministro de esta nación. Por lo tanto, tendremos que ver si el debate se atasca en conseguir un consenso de estos 5 países permanentes, más 4 no permanentes, o si entonces la temática se va a lo regional vía el Consejo Permanente de la OEA, que lo dudo por distintas implicaciones, inclusive presupuestarias, y a la vez por un tema histórico de que ya la región de América Latina ha establecido distintas doctrinas en derecho internacional latinoamericano, y habrá que ver entonces si entonces habrá una acción unilateral por parte de los Estados Unidos de establecer ahí entonces un despliegue de tropas y hacer valer primero sus intereses, y tendremos que ver cómo países como el caso de Francia, que tienen tantos intereses en la heredad cultural, sobre todo con Haití. Sí, habrá que ver qué ocurre con la situación. Sé que desde un inicio mover esta estructura de intervención era como quedarse así en el limbo. Era como cuando Balaguer, ante todos los problemas, decía: vamos a hacer una comisión y vamos a estudiar, y eso se perdía en el tiempo. Mire cuánto tiempo ha pasado. Primero, entre lo que necesitaban de esa intervención, después que el tiempo que se tomó el primer ministro para pedir la intervención en realmente la policía haitiana. Después, ¿cómo va a ser? Naciones Unidas no quiere meterse por ya la imagen muy precaria y mala que tiene. ¿Cómo resolverlo? A título de un país no se puede. ¿Quién los puede unificar? Alguien me decía ayer, Víctor, que pudiera ser a través de la OEA y no de las Naciones Unidas. ¿Pudiera ser así? Sí, es posible. El Consejo Permanente de la OEA tiene esa facultad. De hecho, puede ser llamado inclusive en sesión de emergencia y convocados todos los cancilleres de la región de América Latina para hacerse presente en Washington, D.C., en la sede de la OEA, y desde ahí promover una conformación de una fuerza latinoamericana de mantenimiento de paz, que ya hay precedentes. En este caso, por ejemplo, en República Dominicana, para el 1965, así también aconteció con ese pretexto, con la invasión, pero sirvió para legitimar el desembarco de tropas de los Estados Unidos, pero en este caso, ante errores históricos, como lo ha asumido la propia OEA en esa tesitura, se ha asumido la vertiente de no promover más misiones de imposición de la paz, porque para establecer misiones como esta, son distintas las categorías. La primera de ellas, por ejemplo, puede ser de asistencia, ya sea en materia electoral, ya sea en asuntos humanitarios, pero hay otra misión que es, por ejemplo, la misión de estabilización de la paz. Hay ciertas convulsiones sociales y establecemos un mandato para que la paz se preserve. Pero en este caso tiene que ser de imposición, porque estamos hablando de grupos armados entre sí y porque no se le aplica la jurisdicción internacional, porque no son sujetos del orden internacional, no son estados, no son organizaciones internacionales. Y sobre esa base, entonces, el mandato tiene que ser sobre imposición de la paz. Ahora, una misión de imposición de la paz, coordinada por el Consejo de Estado Mayor del Consejo de Seguridad, que es un apéndice del Consejo, que muy pocos hablan, no se detallan, porque van en reuniones estratégicas de los ministros de defensa de los países que conforman el Consejo de Seguridad, y desde ahí se delinean los alineamientos del mandato que van a establecerse en el terreno. Entonces, con autorización de fuerza militar y de uso de fuego, entonces ya ahí tiene otras implicaciones, que son las subjetividades planteadas con mucha razón por parte de Rusia y de China, de manera muy inteligente. Pero por eso empecé diciendo que el trasfondo de ello es geopolítico y no con la necesidad
que tiene Haití o de la alerta que significa para República Dominicana. Lo que ellos ven es que no van a autorizar movimientos de tropas armadas por parte de los Estados Unidos legitimadas en la región, porque también hay otros intereses en la región. El caso mismo de Cuba, el caso mismo de Venezuela. Entonces, el movimiento de tropas encabezado por los Estados Unidos, eso no será posible. Y a la vez, entonces, República Dominicana, desde su política exterior, no ha sabido lidiar con lo que significa reconocer y actuar con dos potencias antagónicas entre sí, para establecerlos como bloque, Estados Unidos y el caso de China. A nosotros imponer una negativa, declararnos contrarios, aunque pudimos haber condenado la invasión a Ucrania, pero tomamos bando inmediatamente hacia la postura de Estados Unidos, que es la misma postura de la OTAN. Y por lo tanto, eso nos deja fuera de cualquier diálogo diplomático que en el Consejo de Seguridad se pudo haber establecido con el voto de Rusia. Pero también acontece con China, en donde los intereses chinos siempre se van al tema de los negocios. Ellos no entran en el quehacer democrático o de inestabilidad. Si usted fija en África, China está por doquier y avala muchas, y distintamente a la suerte democrática de cada país, ellos hacen preservar y valer sus negocios, sus intereses. Y en el caso dominicano, el gobierno dominicano le ha limitado áreas de interés donde ellos tenían intereses para eso, provocando que China inclusive se mude hacia Haití, viendo las oportunidades en necesidades que se tienen en esta nación, y por lo tanto han matizado un interés estratégico, y creo que ha sido un error tanto de los Estados Unidos como en este caso también del gobierno de la República Dominicana.